Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, el lugar donde desentrañamos todos los secretos, los dramas y los romances que nos enganchan a estas series que tanto nos gustan. Hoy tenemos un vídeo explosivo. Uno que sé que muchos de vosotros estabais esperando. Hoy vamos a hablar de un drama que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, un drama que involucra a tres nombres que todos conocemos y amamos, Kerem Bürsin, Hande Erçel y, bueno, el misterio que rodea la supuesta ruptura. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay una razón oculta detrás de la aparente separación? ¿Y qué papel juega Hande en todo este embrollo? Pues prepárense porque vamos a desentrañar todo este drama, al mejor estilo de las series turcas, lleno de giros inesperados y revelaciones impactantes. Pero antes de empezar a sumergirnos en este culebrón de la vida real, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde les traemos las últimas noticias, análisis y chismes del mundo de las series turcas. Y ahora sí, agárrense que esto se pone interesante. Vamos a empezar analizando la dinámica entre Kerem y Hande porque, admitámoslo, todos nos enamoramos de ellos, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su romance en Love is in the Air fue tan real, tan palpable, que se convirtió en una extensión de la serie misma. Todos creímos en su amor, en su conexión, en su futuro juntos. Pero como suele suceder en la vida, la realidad a veces es más complicada que la ficción. La serie Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco, es una comedia romántica que catapultó a la fama internacional a Kerem Bürsin y Hande Erçel. La trama gira en torno a Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero sus becas son canceladas por una empresa constructora. En su camino se cruza Serkan Bolat, el dueño de la empresa, un hombre frío y calculador. Debido a un malentendido, se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses. Lo que comienza como un acuerdo comercial, pronto se transforma en un amor verdadero y apasionado. La química entre Kerem y Hande era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación profesional. Y así fue durante el rodaje, su amistad se convirtió en algo más, y confirmaron su relación sentimental, desatando la euforia entre sus fans. Parecía el cuento de hadas perfecto, la pareja ideal que todos queríamos ver juntos para siempre. Pero la magia no duró para siempre. Los rumores de crisis empezaron a circular con fuerza en las redes sociales. Las apariciones públicas juntos se hicieron más escasas, las interacciones en las redes sociales disminuyeron. Y finalmente la noticia que nadie quería oír se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. Y aquí es donde empieza nuestro drama de hoy. ¿Por qué se separaron? ¿Qué pasó entre ellos? Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado para ellos. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Pero la teoría que más fuerza cobró fue la que involucraba a una tercera persona. ¿Había alguien más en la vida de Hande? ¿Fue esa la razón por la que Kerem rompió el silencio y decidió poner fin a la relación? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso, porque no hay información oficial que confirme estas acusaciones. Todo se basa en rumores, especulaciones y comentarios de fuentes anónimas. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, donde hay humo, suele haber fuego. El silencio a veces grita más que 1000 palabras, y el silencio de Hande ante las insinuaciones, lejos de calmar las aguas, alimentó aún más la hoguera de las especulaciones. ¿Por qué no desmintió los rumores de una tercera persona? ¿Por qué no salió a defender su relación? Estas preguntas sin respuesta oficial rondan la cabeza de los fans y los medios. Analicemos ahora un poco la trayectoria de Hande Erçel. Es una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Además de Love is in the Air, ha protagonizado otras series de éxito como Güneş İnkler y Siyainci. Es una actriz talentosa, hermosa y con una gran proyección internacional. Su popularidad es innegable y eso, a veces, puede generar envidias y malentendidos. La fama, como una moneda, tiene 2 caras, el reconocimiento y la presión. Hande ha sabido lidiar con la primera, pero estaba preparada para afrontar la segunda, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Güneş İnkler es una serie juvenil que cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que se casa con un rico empresario y se muda a Estambul con sus 3 hijas.
La serie explora temas como el amor, la amistad, la familia y los secretos del pasado. Ande interpretaba a Selin Yılmaz, una de las hijas de Güneş, un personaje rebelde y carismático que le valió el reconocimiento del público. Este papel marcó un antes y un después en su carrera, consolidándola como una de las jóvenes promesas de la actuación turca. Selin era un personaje complejo con una fuerte personalidad y un pasado lleno de secretos, lo que le permitió a Hande demostrar su versatilidad como actriz. Siyainci, por otro lado, es un drama romántico que narra la historia de Azal y Kenan, dos jóvenes enamorados que viven en un pequeño pueblo costero. Su amor se ve amenazado por Bural, un hombre poderoso y obsesionado con Azal. Hande interpretaba a Azal, una joven inocente y vulnerable que se ve atrapada en un triángulo amoroso peligroso. Este papel la consagró como una de las reinas de las telenovelas turcas, capaz de conmover al público con su interpretación. Azal era un personaje dulce y bondadoso, pero también fuerte y decidida a luchar por su amor. Volviendo a Kerem Bürsin, también es un actor muy querido y respetado en Turquía. Ha participado en varias series y películas de éxito, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Antes de Love is in the Air, ya era conocido por su papel en la serie Şeref Meselesi, un drama familiar con tintes de mafia. Kerem, a diferencia de Hande, ha tenido una trayectoria más internacional, con proyectos en Hollywood que le han permitido mostrar su talento a un público más amplio. Sin embargo, fue Love is in the Air la que lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ídolo para millones de fans. Şeref Meselesi es una adaptación turca de la serie italiana Eleonore e il Rispetto. La trama sigue la vida de dos hermanos, Yiğit y Emir, que se mudan a Estambul después de la muerte de su padre. Yiğit es un joven ambicioso y sin escrúpulos que está dispuesto a todo para alcanzar el éxito, mientras que Emir es un hombre honesto y leal que lucha por mantener sus valores. Kerem interpretaba a Yiğit Klc Concedilla, un personaje complejo y controvertido que le permitió demostrar su talento como actor. Este papel le valió el reconocimiento de la crítica y le abrió las puertas a nuevos proyectos. Kerem es conocido por su personalidad extrovertida, su sentido del humor y su compromiso con sus proyectos. Es un hombre apasionado por su trabajo y muy dedicado a sus fans. Después de la ruptura con Hande, se le ha visto más enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y colaboraciones. Su imagen de chico bueno se ha mantenido intacta y su popularidad sigue en aumento. Ha sabido capitalizar su fama, utilizando su plataforma para apoyar causas sociales y proyectos benéficos. Ahora, hablemos de lo que realmente nos interesa, ¿qué dijo Kerem? ¿Qué es lo que rompió su silencio? Pues bien, en varias entrevistas recientes, Kerem ha hablado de la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones. Ha dicho que valora mucho la lealtad y que no tolera la mentira. También ha insinuado que hubo ciertos comportamientos que no le gustaron y que fueron determinantes para tomar la decisión de separarse. Sus palabras, aunque medidas y cuidadosas, resonaron con fuerza en los medios y entre los fans. Parecía que finalmente Kerem estaba dispuesto a hablar sobre la ruptura, aunque sin entrar en detalles escabrosos. Pero ojo, en ningún momento ha mencionado directamente a Hande ni ha dado detalles específicos sobre lo que sucedió. Ha sido muy diplomático y respetuoso, pero sus palabras dejan entrever que hubo algo más que simples diferencias irreconciliables. La ambigüedad de sus declaraciones alimentó aún más las especulaciones, dejando a los fans con la miel en los labios, ansiosos por saber la verdad detrás de la ruptura. ¿Qué significaban esas insinuaciones sobre la falta de honestidad y lealtad? ¿Acaso Hande lo había engañado? Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, ¿fue Hande la culpable de la ruptura? Pues la verdad es que no lo sabemos con certeza. No tenemos pruebas contundentes que confirmen esta teoría. Pero las pistas están ahí, y cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Los rumores sobre una posible infidelidad por parte de Hande nunca fueron confirmados, pero tampoco desmentidos. La falta de transparencia por parte de ambos actores, especialmente de Hande, ha dejado un vacío que ha sido llenado por especulaciones y teorías conspirativas. Lo que sí sabemos es que esta ruptura ha dejado una profunda huella en sus fans. Muchos siguen esperando una reconciliación, soñando con verlos juntos de nuevo. La esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans se aferran a la idea de que Kerem y Hande volverán a estar juntos. Han creado grupos de apoyo en las redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de la pareja, reviviendo los momentos más felices de su relación.
Otros, en cambio, han aceptado la realidad y les desean lo mejor a ambos en sus caminos por separado. La aceptación es un proceso difícil, pero necesario para seguir adelante. Muchos fans han comprendido que la vida sigue, y que Kerem y Hande merecen ser felices, aunque no sea juntos. Les desean lo mejor en sus carreras y en sus vidas personales, esperando que encuentren la felicidad en el futuro. Independientemente de lo que haya sucedido, lo importante es recordar que Kerem y Hande son dos personas reales, con sentimientos y emociones. Han pasado por un momento difícil, y merecen respeto y comprensión. No debemos juzgarlos ni criticarlos, sino simplemente apoyarlos en sus decisiones. La empatía es fundamental en estos casos. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas que sufren y que necesitan apoyo. Además, este drama nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Detrás de las cámaras hay personas que sufren, que se equivocan y que tienen que lidiar con la presión mediática y las expectativas del público. La fama tiene un precio y muchas veces las celebridades tienen que sacrificar su privacidad y su tranquilidad para mantener su carrera. Para terminar, quiero mencionar otra serie turca que ha generado mucho debate y controversia en los últimos tiempos, Sadakatsizh. Esta serie, que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, cuenta la historia de Asia, una doctora que descubre que su marido la está engañando con una joven. La serie explora temas como la infidelidad, el engaño, la venganza y el empoderamiento femenino. La serie ha sido un éxito rotundo, generando un gran debate sobre la infidelidad y sus consecuencias. Sadakatsizh ha sido un éxito rotundo en Turquía y en varios países de Latinoamérica. La trama es adictiva, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. La serie ha generado un gran debate sobre la infidelidad y ha puesto de manifiesto la importancia de la confianza y la comunicación en las relaciones. La serie nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de la honestidad y el respeto en la pareja. La serie está protagonizada por Cansu Dere, Canezin Doruk y Melis Sezen. Cansu Dere interpreta a Asia Yılmaz, la doctora engañada, Canezin Doruk interpreta a Volkan Arslan, el marido infiel, y Melis Sezen interpreta a Derin Guklu, la joven amante. Las actuaciones de los tres actores son excepcionales y han contribuido al éxito de la serie. Cansu Dere, en particular, ha recibido elogios por su interpretación de Asia, una mujer fuerte y decidida a vengarse de su marido infiel. Así que ya lo saben, amigos. El drama entre Kerem, Hande y la supuesta razón oculta detrás de su ruptura sigue siendo un misterio. Pero lo que sí es cierto es que las series turcas nos siguen dando mucho de qué hablar, tanto en la pantalla como fuera de ella. La vida, como las telenovelas, está llena de dramas, romances, traiciones y giros inesperados. Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que Hande fue la culpable? ¿O hay algo más que no sabemos? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos en el futuro? Los leo en los comentarios. Me interesa saber sus opiniones y teorías sobre este culebrón turco. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es una telenovela.